Bien, buenas noches a todos. Estamos en un nuevo capítulo sobre charlando con expertos. Hoy nos toca con Diana Funes, que es licenciada en kinesiología, oriunda de Córdoba, que tuve el placer de conocerla cuando fui a dar un taller por allá y estuvo haciendo unas maniobras sobre mí que me enseñó bastante y me sirvió mucho. Lo que más que nada ella lo que quiere venir a acercarnos a nosotros desde su enfoque laboral es cómo los hábitos, cómo lo que no hacemos cuando entrenamos tiene hasta mayor impacto que esa sesión de entrenamiento dura específica que uno está realizando. No significa que eso no sirve, ¿no? Sino que uno realizar actividad física, ir a escalar tantas horas o hacer tanto físico, luego el resto del día estar casi inmóvil o teniendo hábitos de movimiento que ya nos dirá de ella de cuáles pueden ser los orígenes, impactan en nuestro cuerpo. Así que, Dai, te cedo la palabra, arranca por donde vos quieras, Gracias. Bueno, hola Leo y gracias por invitarme por a favor. participar de este ciclo de charlas y a todos los que, Casi no te bueno, están animás. presentes. ¿Qué? Casi no te me Casi. animás. No, no, el pánico escénico. Bueno, eso, gracias por invitarme. Es Por un favor. placer desde que nos conocimos. Es como que está bueno poder tener este diálogo interdisciplinario. Creo que siempre es beneficioso para nosotros como profesionales y para el alumno o el paciente también, ¿viste? Siempre se logra buenos beneficios trabajando en conjunto, así que bueno, gracias No, por por la favor. invitación. Gracias por estar. Y tal cual, así como vos dijiste, el tema de los hábitos posturales, como eh, qué efecto tienen en el entrenamiento y en la diaria. La idea es hablar un poco del abordaje que yo hago, de la experiencia y de lo que voy notando en el campo de escaladores de mucho nivel, de bajo nivel o gente común, porque al fin y al Población. cabo nos sirve a todos Ah, como herramientas o empezar a concientizar un poco ciertas cuestiones. Respecto a la postura en sí, lo que quería como empezar a mencionar es la implicancia o el funcionamiento o la implicancia del sistema nervioso en nuestra postura, ¿cierto? Que es, a todos les explico que es como el comando o la CPU, y a partir de ahí se ordenan todas nuestras estructuras y todos nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque al sistema nervioso, desde el sistema nervioso y hacia el sistema nervioso es que van y vienen todas las informaciones internas y externas, ¿cierto? Eh, Recibimos entre 10 y 16 informaciones por segundo y imagínate el sistema, cómo tiene que estar organizado bueno, captar todo eso y generar una respuesta. claro, cumplir la Eh, demanda. Exactamente, es como la unidad de comando, Sí, ¿cierto? sí, 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 sí. Entonces, por qué aclaramos esto? Porque si falla algo en el sistema, sin duda, o sea, si falla una estructura o ante una lesión, falla parte del sistema y ¿qué es lo que sucede? Se generan compensaciones, ¿cierto? Entonces, la idea de tener en cuenta el sistema nervioso a la hora de rehabilitar es que no puede haber un abordaje analítico, sino algo integral, ¿cierto? Porque ¿Cómo sería analítico para entenderlo? y si se lesiona un hombro, no podemos ir a abordar el hombro en sí, Ahí va. o una muñeca, o un tobillo, lo que sea. No, no rehabilitamos un segmento, rehabilitamos un todo, porque ese segmento tiene implicancias en el resto del cuerpo, en nuestra postura, en nuestras respuestas, y a partir de una lesión o de una dolencia se generan eso, un montón de respuestas que nuestro sistema trata de procesar para que aún así siga habiendo funcionalidad, ¿cierto? Claro. O en realidad mal dicho funcionalidad, porque ¿qué es lo que pasa? Ante una lesión, ante una dolencia, ante un bloqueo, suceden fijaciones pasivas o fijaciones activas que suceden porque tenemos que seguir funcionando, Mm, ¿cierto? Que es muy distinto a lo que es la funcionalidad, porque que un gesto o que una actividad sea realmente funcional implica un menor gasto de energía. Cuando hay una interferencia, cuando hay una lesión, realizamos el gesto
a costa de todo, ¿cierto? O Perfecto. sea, de un gran gasto energético. Entonces, ¿por qué decimos esto de la postura y tratamos de tener en cuenta a lo que sucede en todo el día, no solamente en una sesión de entrenamiento? Porque la postura es un reflejo de cómo está uno también, ¿cierto? Entonces, el escalador que entrena en el muro, ¿cierto? Y le da más al muro, pero después, por sus hábitos en el resto del día, ya sea un trabajo home office, eh, o un trabajo que implique quizás una postura que te mantenga en fijación, eh, bueno, sucede que le está faltando algo al cuerpo, ¿cierto? Le estamos Mm, dando solamente el estímulo del entrenamiento o el de la fuerza, o uno por ahí prioriza eso por gusto, por tiempos, y nos olvidamos de las otras demandas y necesidades que tiene el cuerpo, ¿cierto? Eh, a mí lo que me sucede en la diaria es que muchas veces me pasa que llegan pacientes con lesiones en los hombros y lo adjudican a capaz un mal movimiento en la pale o una sobrecarga o una tendinitis. Ah, no, porque fui al médico y tengo una tendinitis, o me hice un estudio y el tendón está inflamado. pero Bueno, ¿por qué pasó eso, no? el origen. Claro. Claro, no se inflamó y tratamos la inflamación y nada más, sino vayamos un poquito más allá, porque la idea es que haya una larga vida útil de la persona como escaladora, como deportista, y ese cuerpo durante el resto de su vida, Claro. que llegue en las mejores condiciones, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezo a evaluar, se observan muchos bloqueos en la zona dorsal de la columna, y yo siempre trato de explicarles que, y es mi abordaje, y por supuesto hay muchas maneras de abordar cada lesión. Hoy eh, importa lo que decís vos. Claro. Bueno, y la columna es como nuestro eje. A partir también de la columna, así como hablamos del sistema nervioso, se organizan todas las estructuras hacia afuera. Entonces no podemos lograr o no podemos esperar que un segmento distal funcione bien si no hay una organización en nuestro eje, en nuestra columna. Si no hay una conciencia de qué es lo que sucede en nuestra columna en la diaria. Claro. Si sucede esto, que entrenamos mucho en el muro, hacemos mucho trabajo de fuerza, bueno, pasa esto de que hay fijaciones activas, hay músculos que suelen estar muy estimulados o hiperactivos, y nos generan esas fijaciones posturales que a la larga producen estos bloqueos articulares, ¿cierto? Y si a esas fijaciones activas le sumamos que después también hay fijaciones pasivas, porque por el resto de nuestros hábitos diarios, por ahí no medimos o no nos damos cuenta de las posturas que tomamos en lo diario, eh, y bueno, ahí ya estás generando un bloqueo más sostenido en el tiempo, y a partir de ese bloqueo central se generan muchas compensaciones a nuestros segmentos distales. Claro, a eso le sumás Eh, el deporte, la carga y la demanda y se suma, ¿no? Se va Exactamente. intensificando. Eh, y lo otro es que, bueno, suceden estos bloqueos que dan sintomatologías así similares, como si fuese eso, la tendinitis, y no, el origen está ahí. Y una vez que se empieza a trabajar movilizando pasivamente, movilizando activamente, generando esta conciencia postural en la diaria, realmente esos pequeños hábitos pueden interferir, o cambios pueden interferir o generar una mejora grande, ¿cierto? También pasa mucho esto al momento de ir a la roca. Ahora está muy frío, ¿cierto? Mm, Nuestro cuerpo, nuestro tono muscular reacciona a todo el entorno, ¿cierto? A nuestro estado de ánimo, a nuestros descansos o al sueño, ¿cierto? Bueno, a todo, ¿cierto? Vamos a la roca, está helado, no hacemos una buena entrada en calor. eh, y lo multifactorial que se dice hoy en día, ¿no? Que cada vez se meten más elementos en esa bolsa que sí. interactúa con nosotros.
Sí, sí, entonces es como tratar invitar a quienes tienen algunas cuestiones físicas a que tomen más conciencia, primero, qué es lo que sucede con ese cuerpo en lo cotidiano, y segundo, qué es lo que le estamos dando. Si le estamos dando lo que nos gusta, lo que nos genera placer, Claro, o también lo que necesitamos, ¿cierto? Si la fuerza está buenísimo y a todos nos gusta manejarnos, pero la movilidad articular también es muy necesaria, la flexibilidad también es muy necesaria, el descanso también, o sea, el descanso también es parte del entrenamiento, ¿viste? Y escuchar al sí, cuerpo una persona que duerme bien y en otra sesión durmió mal, se nota que Ujú, el cambio de la postura, el tono está mucho más defensivo, mucho más rígido y simplemente sí. es cuestión del sueño, ¿viste? Sí, 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 por supuesto. El tono muscular es el que nos permite entrar y salir de diferentes posturas y bueno, en base al tono que tenemos es también lo que nos permite la funcionalidad, la estabilidad. Y eso, el buscar también la estabilidad en la práctica, ¿cierto? Eh, y así como decíamos, el llegar a una postura, a un gesto, a costa de tanto esfuerzo, no es estabilidad, es una fijación. Entonces, eh, ir de una manera más progresiva, ¿cierto? No pensar en romperte para llegar al top, por así decir, sino tratar de ir acompañando al cuerpo en ese proceso de entrenamiento Claro. y de Es que necesidades. también es parte de la historia de los deportes en desarrollo, ¿no? Es un deporte que hace poco es olímpico, hace poco la ciencia se metió bien de lleno y empezó a hacer Ujú. investigación, entonces es un proceso normal que muchos deportes han pasado, pero bueno, ahora nosotros estamos en esa instancia donde hay un cambio de bisagra, ¿no? De página de lo que se venía haciendo y servía, porque a uno le servía quizás, y Ujú. lo hoy más objetivo y más medible de, che, no, mira, en realidad necesitamos hacer esto. ¿No? Es un cambio. Sí, y en cuanto a tal cual, y en cuanto al trabajo de fuerza, al trabajo físico en sí y de conciencia, está bueno como también tener un poco presente cuáles son los músculos que nos estabilizan y cuáles son los que nos dan las fijaciones, ¿cierto? En la columna tenemos músculos muy cortitos que van de una vértebra a la otra, que son los multífidos o paravertebrales cortitos. Esos y en conjunto con los abdominales son los que nos dan la estabilidad, ¿cierto? Entonces, está bueno fomentar ese trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando hay una actividad como la escalada, se genera el estímulo de estos grandes grupos musculares, como los dorsales, trapecios, bueno, serratos, todos estos grandes grupos musculares opacan un poco el trabajo de estos más internos o más profundos, aparte de que nos cuesta mucho crear conciencia ahí, en estos cortos músculos. Sí, sí, sí. Pero se puede, vos haces muchos trabajos de tensión muscular, viste, de tensión corporal, eh, de palancas cortas, viste, como el trabajar desde el eje, fomenta también mucho eso, no es por ahí el trabajo de fuerza explosiva, sino estas pequeñas activaciones ayudan a que estos músculos estabilizadores se despierten un poco más y se genera un equilibrio en estas cadenas musculares, porque no está mal trabajar la fuerza, por supuesto que No, está obvio, y hay que buenísimo, hacer la explosividad, y todo, hay que pero siempre hacerlo. tiene que tener este eje de ser consciente y tener activados esos musculitos que los pasan por Sí, encima a los demás, como vos decís. buscar el equilibrio y pensar lo que es para esto, para predisponer, para prevenir lesiones, para prevenir dolencias. Eh, el dolor es el sinónimo de algo que no está, o sea, de disfuncional, no de lesión, porque el dolor no siempre es una lesión, pero sí es una alarma de disfuncionalidad. Entonces, también hacerle caso a esas alarmas a la hora de que uno lo sienta y ocuparse.
por ahí el ritmo de vida de todos hace que, bueno, no tengamos tiempo de dedicarle a nuestro cuerpo en todo lo que necesita, pero como te digo, o como te dije al principio, pequeños cambios hacen realmente, o sea, o pequeños hábitos y cositas que vamos incorporando en la diaria generan grandes cambios en lo que es el entrenamiento y en lo que es la salud Claro, musculoesquelética. y tratar de meterlo, quizás una persona no lo puede meter de noche antes de irse a dormir, pero lo puede meter a la Sí, mañana o lo puede meter al mediodía o en algún momento meter como reforzar esos sí, hábitos para que luego se vaya plasmando en el resto, ¿no? sí, sí, Hay que encontrar totalmente. como la receta de cada uno. Sí, pero fundamentalmente, sí, es así, por ahí son 10 minutitos, o sea que te pones a conciencia o 5, 3 veces al día que lo hagas. eh, Eso, el evaluar también en el resto cómo estamos y tenemos un trabajo de oficina, de estar mucho tiempo sentado, es re importante justamente para nuestro sistema nervioso el despertar, el pararse, sentarse, el generar esta conciencia corporal en el momento de sentarnos y el cómo estamos alineados, sobre qué superficies estamos cargando el apoyo, el peso, ¿cierto? Eh, y estas pausas activas también. Y bueno, y el hecho de que en el entrenamiento también, viste, el poder medir qué tanto le dedicamos al momento de movilidad articular, qué tanto le estamos dedicando a la tensión corporal, qué tanto, bueno, viste, buscar un equilibrio en todo. Eso es Y también reconocerse, ¿no? No todos los días estamos en condiciones de ir a darlo todo. exacto. Quizás una o dos veces a la semana, durmiendo bien, comiendo bien y haciendo todo bien, uno puede ir a darlo todo con 48, 72 horas de separación, pero el llegar al muro y decir, bueno, ¿cómo estoy? Tema que estamos tan en una, ¿no? Sí, Que nos cuesta percibir hasta el cansancio que tenemos. Y, viste, uno se acostumbra a sí, todo. Empezás a acumular cansancio y luego es, no, total. así soy. Y cuando descansás realmente decís, Ujú. ah, ok, estoy viviendo como el orto. El registro que uno tiene, tal cual. Mira, me pasó eso con una paciente de que tuvimos una sesión, no, no escaladora, pero yo siempre advierto, después de la sesión puede doler o qué es lo que pasa. Cuando uno empieza a mover cosas que están fijadas o bloqueadas, se genera una respuesta del cuerpo ante esas movilizaciones que por más que sea dentro de lo fisiológico, que haga bien, el cuerpo no lo sabe y reacciona con espasmo. Entonces, siempre aclaro como, no te asustes si duele al otro día o molesta un poco, vos me lo vas diciendo, lo vamos comunicando y la idea es que sea de una forma progresiva. Pero después de esas 24, 48 horas, sucede algo en el cuerpo, porque hubo un estímulo diferente. Y le digo, bueno, ¿tuviste un registro después de sentir la molestia, que es lo que primero uno siente quizás? Ay, dice, sí, qué buena pregunta porque Me he dado puede cuenta. ser sí, puede ser que me sentí más, más liviana. Bueno, eso también, el registro de hago esto, cómo reacciona mi cuerpo después de esto, Sí, sí, ¿cierto? sí. Lo mismo, hago estos pequeños cambios, cómo reacciona mi cuerpo después de incorporar estos pequeños hábitos. Y bien, o sea, Sí, 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 seguramente sí, sí, bien, sí, sí, o hay sí. que ir buscando el camino Y para que después uno se esté va graduando mejor. como el estímulo, bueno, quizás fue mucho, un poquito menos, porque a veces, viste, también Sí, tiene que ver con la capacidad de recuperación de la persona. Si viene comiendo mal y total, durmiendo mal, y bueno, le va a llevar más tiempo, obviamente. sí, sí, ni hablar. Las respuestas posturales son únicas, depende de cada uno, del biotipo, de las palancas, el entorno de desarrollo, o sea, todos somos distintos y bueno, nadie reacciona igual Eso a es los importante. O sea, estímulos. si yo te preguntara, ¿no? O me imagino que alguien preguntaría, ¿pero qué es pararse mal y pararse bien? ¿Tengo que estar recto así con un palo en el culo todo el día? ¿O me entendés? Porque es como para no estandarizar que No, tal cual. Y eso, bueno, existe el eje biomecánico, de acuerdo tal cual a cada uno, pero hay puntos de referencia para saber si uno está correctamente alineado, bien. ¿cierto?
Eh, y eso es buenísima la pregunta porque ¿qué pasa mucho cuando el escalador está en una sesión de entrenamiento? Sucede que hay una gran activación de la cadena anterior, ¿cierto? Y en el momento de bajarse y el reposo, hubo tanto estímulo en la cadena anterior Falta, no, que sí, vos sí. fíjate que están todos así colgados, ¿sí? Y es normal porque hubo una gran activación de toda esta cadena, pero es como la postura Típica, de sí, sí. mono. Sí, sí, de O sea, mono, de mono. los brazos hacia adelante y bueno, la correcta alineación o está bueno como tener en cuenta cuál es nuestra posición de descanso y buscar un poco la alineación, ¿sí? Porque si nosotros escalamos, activamos un montón la cadena anterior, también la posterior, pero después el Pero reposo toda la, estamos haciendo. claro, encima la posterior, que es masiva, tiende a esto encima. O sea, es como de Ujú. todos lados no ataca. Exacto. Entonces, bueno, siempre les digo que traten de tener como referencia la oreja, el hombro, la cadera, el tobillo. Debería, La en lo pared, ¿no? ideal, Donde se sientan también. sí, también, pero en parado, ¿cierto? O sea, Ah, bien. si nos vemos en parado y de costado y uno coloca una plomada, o sea, la perfecta alineación debería ser oreja, hombro, cadera y tobillo, todo en la misma línea. Por supuesto que si vos le decís esto a la gente, lo primero que va a hacer tratar de buscar Abrir el pecho, ¿no? enderezarse. Exacto, a costa de un romboide, de un paravertebral En vez de un largo. multífido que te logre una extensión dorsal. Exacto. Entonces, y una faja abdominal que también te contenga. Claro, Entonces, un ejercicio que les hago hacer a todos cuando llegan es, por ejemplo, si tuvieran un cordón que los tirara desde la cabeza hacia el techo, bien, ¿qué es lo que te sale? Te enderezas, claro, pero desde abdomen claro, y no estás haciendo esto. Entonces ahí estimulas más profundamente estos músculos como la faja abdominal, como los multífidos y el reposo de los grandes grupos musculares buscando una alineación o relajar estos grandes grupos musculares sin perder la alineación o sin colapsar. claro. Quizás también, ¿no? El alinear esta plomada, apoyarte en la pared, tratar de estimular para el otro lado un poquito, ¿no? Sí, Abrirte sí, sin que se te sí, vengan todas sí, las costillas para arriba, ¿no? Porque, o sea, totalmente. es muy sutil en las compensaciones, como que tiras de un lado y empiezan a tirar de 3 4 más, y la persona que no tiene Sí, registro, le es difícil coordinar todo eso, ¿viste? sin Pero, hablar. pero es mejor hacer el intento que no hacerlo. Mira, el intento y el registro. Claro, Porque en el momento que vos tenés un registro, ya en el sistema nervioso hay una nueva conexión. Hay, claro. hay, hay algo que se está despertando. Entonces, más que buscar corregir desde el vamos, y por eso te digo esto del analizarnos uno cómo estamos, empezar con eso, con el registro de cómo estamos, y sí, por supuesto, no buscar a costa de los grandes grupos musculares la alineación, sino por ahí hacemos apenas un movimiento, relajamos ahí y ya sucede otra cuestión, otra Claro, cosa. está perfecto. Ni a- por eso digo, en pequeños cambios pueden hacer grandes cambios. O sea, ¿por qué? Porque ya estamos automatizados en cómo nos movemos, en cómo nos ubicamos, ¿cierto? Esas automatizaciones suceden luego de que uno repite, 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 y bueno, nuestro sistema nervioso tomó como, bueno, esta es la postura en la que te mueves y te vas a seguir moviendo para seguir funcionando. eh, un aprendizaje postural no sucede eh, poniéndote derecho y listo, Claro. porque eso tiene que suceder a nivel del sistema nervioso, ese aprendizaje tiene que suceder a nivel del sistema nervioso. Y cualquier aprendizaje sucede luego de la repetición. Entonces, una vez que nos corrijamos cómo descansamos después de bajarnos del muro, o una vez que corrijamos cómo estamos sentados en el laburo, no va a ser que se corrija la postura. No, no, Pero lleva bastante todos los repetición. días, Mm.
eso repetido todos los días, sí va a generar un cambio a nivel de engrama motriz y a nivel de postura. Entonces, por eso digo, por ahí no buscar objetivos tan grandes, pero sí ir generando dentro de las herramientas que uno tiene, esa pequeña conciencia de cómo estamos, qué es lo que necesitamos, cómo nos sentimos, el dolor, no naturalizarlo, no es una lesión, pero sí es una alarma y ocuparse de eso, no Claro le que dar a no un... todo dolor es indicador de un tejido dañado o algo dañado. No. Son simplemente comandos de aviso. Exacto, sí. Y creo que lo hemos charlado también, ¿viste? En los escaladores es muy común que los tejidos y los tendones estén más engrosados que en el resto de la población. Y si hacemos una resonancia en la mayoría de los hombros de escaladores sin sintomatología, van a aparecer estas estructuras aumentadas y el diagnóstico o el informe seguramente va a decir tendinitis, ¿me explico? Claro, Y no es así, o sea, realmente eso tampoco es indicador de que hay una lesión, porque no, hay un gran estímulo en la zona y en esos tejidos y se va generando un cambio a nivel anatómico y tisular que no necesariamente va a llevar a una lesión ahí. claro. Eh, Como para, bueno, Sí, sí, sí. esto mismo que hablábamos, que es algo integral, que bueno, no es solamente ahí el hombro, por ahí viene de más atrás, de esto que decían las dorsales. De ahí es como empezar, viste, a desglosar por capas. Bueno, vamos trabajando, porque tampoco me sirve trabajar solo la movilidad articular y desbloquear una dorsal si los grandes grupos musculares y Siguen siendo fijadores enfatizados, claro. no se calman un poco y los estabilizadores no se empiezan a despertar. Sí, a veces Eh, hay situaciones complejas. Me ha sucedido de un malestar en el hombro y es, mira, estás durmiendo mal, eh, tenés mucho estrés, sobrepensás mucho, o sea, se autovigila mucho todo el tiempo ante cualquier cosita que siente. sí, Entonces a esa persona también hay que moderarle la información porque a algunos le tenés que dar mucha porque no son inconscientes y necesitan la información sí. y otros la mínima que le da puede desencadenar algo más negativo que positivo porque se empiezan a vigilar todo el rato. Y Ujú. nada, y empezar como que la persona empiece a entender que lo que le está sucediendo afuera del deporte es lo que más que lo que venimos hablando, ¿no? Lo que más le está impactando de que si está agarrando mal o viene una toma. A Sí. eso sumale que se manejan en el muro la mayoría, porque no está graduado la carga, porque es más, es como, me decía un cliente, es como el fulbito de los fines de semana Sí. de alguno, Oh, ¿viste? súper, súper nocivo. Claro, ¿me entendés? Es lo Sí. mismo, van y es recreativo, social, sí, pero tu sistema nervioso no sabe recreativo y social. Está bien, te da No, la tal cual. dopamina, todo lo que quieras, pero Tal cual, o sea, imagínate que 2 veces a la semana, 1 hora y media de sesión de actividad física, y no, yo ya hago actividad física. ah, Sí, 3 horas a la semana, y el resto, ¿qué sucede? claro, el escalador ¿Viste? sedentario. Sí, o capaz que, no sé, es un albañil, ¿no? Sí, sí, ¿Me sí, entendés? ¿Qué pasa, viste? Como, eh, cómo está tu cuerpo en el resto de los días. Y bueno, y más vale, volvemos a lo mismo, hoy el ritmo es muy exigente y por ahí no podemos darle a nuestro cuerpo todo lo que necesitamos y no podemos ir a pilates, a escalada, a stretching, bueno, no podemos tomarnos 3 horas cada vez que vamos a escalar porque todos tenemos una vida laboral, sí, sí, familiar, sí, bueno. sí, sí. Pero igual, o sea, no nos conformemos con solo esas 3 horas, porque 10 minutitos al día que podamos dedicarle a la conciencia postural y motriz, como estamos, al estirar un ratito, eh, realmente puede generar muchos beneficios. Entonces, bueno, ni ser extremista, por supuesto que cuesta, pero yo siempre digo que nadie, ni tampoco podemos decir, ay, voy al oficio Claro,
una vez a la semana y sigo mal, ¿viste? O, Claro, no, porque, bueno, lo mismo, ¿viste? Vos vas a estar una hora ahí, pero tenés tarea, porque claro. nadie es más responsable de uno que uno mismo. Entonces, Sí, no, y también cambiar los hábitos en el muro, ¿no? Me pasó también de, che, me molesta el hombro, no sé qué. Ya estoy viniendo hace un tiempo y siento... Bueno, a ver, claro, mostrame unos videos escalando. Y estaba con el sí, hombro retorcido en 360 grados y es como, vos fíjate que te hago levantar una pesa de 1 kilo y estás así, imagínate lo que sucede en tu sistema nervioso cuando estás colgado. O sea, tenés que sí, cambiar sí, hábitos de tu escalada para poder incorporar longevidad. Todos sí. queremos ser Ondra Y, y Yansha, pero bueno, Yansha hace un laburo preventivo de la concha de la lora también, impecable. sí, sí, no, 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 yo quiero escalar mucho tiempo y Claro, mejorar progresivamente, pero es eso, más vale, y está buenísimo el objetivo de querer hacer súper dinámicos y todo eso está bien, pero hay que ser coherente. claro, claro. Déjame Lo que prepararte hacemos para esa situación de última. y en el momento Claro, tal cual. Eh, es buscar eso, como no podemos pedirle al cuerpo y no dar también lo que tal necesitamos. cual. Y también eso, ese autoconocimiento de Claro. hasta dónde y, Bueno, y el dejarse acompañar, ¿viste? sí, Por los profesionales que están y que uno elige, ¿no? Que también hay que aprender, ¿viste? A escuchar al que elegís para que te guíe, tal ¿viste? cual. Sí, por eso viste que cada vez más los escaladores, siempre sucedió, ¿no? Pero buscan cualquier profesional, pero que por lo menos conozca o haya escalado o escale o estén, porque es muy particular el deporte. Sí. Entonces, lo que decías vos, viene un engrosamiento de tendón, tendinopatía, no, es el deporte en sí que también te desarrolla eso. O sea, Ujú. Sí, conocer sí, eso. sí. Bien, hemos hablado, todo muy lindo, pero ¿cómo lo implementamos? O sea, ¿qué cosas le decís a una persona que viene con una restricción en la zona dorsal que le está generando síntomas hacia el hombro, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. vos haces tu abordaje. Bueno, ¿Qué le das sí, dale. después para que esa persona Busca- incorpore en lo diario, ¿no? Porque estamos hablando de ujú. sí, a ver, una persona no puede modificar su horario de laburo, no puede modificar que está sentado quizás muchas horas, pero ¿qué puede hacer, digamos, ¿no? En lo real, a eso me refiero. Bueno, existen, primero buscar, como te dije, ordenar desde el eje hacia afuera, ¿cierto? Entonces no vamos a empezar con un trabajo de hombros, sino tenemos una buena rotación también activa. Entonces, desde mi abordaje empiezo pasivamente a estimular en rotación las dorsales, pero es importante que esa rotación suceda también activamente. Entonces, ejercicio en donde podamos tener una buena rotación de tronco sin buscar como por ahí la elevación de los segmentos de miembros superiores, sino empezar realmente con una rotación acá, ejercicios muy simples eh, y el ir sintiendo ahí los topes óseos uno también ayudan a este registro de la zona. Hay puntos gatillos también musculares que está bueno ir trabajándolos, que el paciente los vaya aflojando, porque cuando voy moviendo, tocando, se disparan un montón de estos puntos. Entonces, les explico que en su casa lo pueden hacer, o sea, pueden trabajar y presionar dorsal, cerquita de la columna, aflojar un poco para vertebrales con una pelotita, el redondo, músculo redondo, ¿Cuánto tiempo les toda la zona recomendás de presión y... no más de 3 veces al día, o sea, lo puedes hacer 3 veces al día, 10 segundos, sostengo con una pelotita en la zona de la escápula, bien al centro de la escápula contra la pared, y lo mantengo 10 segundos y lo hago 3 veces por día no más. ¿Por qué? Para que no suceda esta respuesta de defensa que después duela más. Y porque lo mismo, o sea, llegamos a estar así, no querramos en un día matar el músculo con punto gatillo y darle el dolor o esa sensación de dolor, porque después, por supuesto, que te va a doler
un montón más. Entonces logremos de manera Claro, progresiva aflojar estos puntos sí, estos grupos musculares que están muy reactivos. Después todo lo que es flexibilidad y elongación de toda la cabeza, o sea, de todo lo que es cabeza y cuello también. Toda la zona suboccipital suele estar recontra irritada. Entonces, un rolito acostado boca arriba y el solo hecho de apoyar la cabeza y rotar hacia los costados moviliza también toda esta zona de inserción y alivia. ¿M? Después, en cuanto a lo activo, una vez que logramos una buena estabilidad, una rotación del eje, empezamos a incorporar la rotación del tronco con los miembros superiores. ahí va. Todo muy bien, muy sesión a sesión. Elongar toda la zona del dorsal, poniendo ahí los codos contra una silla, bajando el tronco. Siempre suelo darles ahí como unos videitos Bien, para que puedan implementar sencillos por supuesto que capaz lo ven y dicen esto, y sí, el que lo pero hace genera cambios. sí, sí, sí. Y porque Eh, estamos muy acostumbrados a que solamente lo que genera estímulos son estímulos de fuerza altos, Ujú, que es lo único que sí, cambia el sistema. Y no, ujú, lo sutil, lo consciente y el moverlo es una ujú, puerta de inicio mucho más factible que después lo puedes llevar a cargas más altas. ujú. Pero Sí, es como, como vos decías, si eso no está siendo estimulado, está rígido de toda la vida, y le ujú, metes 4 minutos de pelotita en el punto gatillo hasta que chilla y ya no das más, es como si ujú, no estabas preparado para subir 100 kilos de sentadilla y lo subí. No vas a ujú. tener desarrollo de fuerza, vas a tener daño muscular en exceso al pedo y el sistema nervioso totalmente me acaban de Tal atacar. cual, tal cual. Igual siempre, o sea, por supuesto que nadie, todos los pacientes son distintos. Siempre mi consejo es, bueno, así como llevas el auto al mecánico o le haces el cambio de aceite, atender el cuerpo de uno, generar esa conciencia, pero también ocuparse de, bueno, voy a que me evalúen, correcta, a que me evalúen a mí personalmente y que alguien, un ojo externo, me ayude a identificar estas cosas y me guíe en este proceso de curación, ¿sí? O de curación si hay una lesión o de bienestar. Sí, pero también es un proceso Entonces, de curación, restaurar tu función y tu sí, equilibrio de eje, porque sí. economizás. Ujú. Pero sí, viste, es como la pasada, viste, por un profesional, ya sea un osteópata, o sea, buscar a alguien que te ayude en ese proceso de evaluación, identificación y guía de cómo atenderse uno también y ocuparse de uno mismo. Eso es re importante porque realmente, o sea, hacemos al auto y a todas las cosas que tenemos, las atendemos mejor Sí, sí, que sí. a uno mismo. Y el cuerpo es uno para toda la vida, entonces sí, sí buscar ahí profesionales y terapias lo que te haga mejor o a lo que mejor responde tu cuerpo. Pero darle ese mimo también, porque es necesario. Y eso, sí, yo creo que ¿Recomendás algún ejercicio de estos post escalada? ¿Terminan la sesión? ¿Les recomendás que hagan algo como para restaurar un poquito el sistema y darle alguna chance? ¿O lo preferís al otro día o otro día? Depende el tiempo. Yo tengo en cuenta mucho el tiempo del paciente y la vida misma. Si la persona encuentra ese momento después de escalar, bien, y si no, que sea el otro día. Hay muchos que te dicen elongar no sirve, ¿no? Mira, si es placebo, ¿no? Y uno se siente mejor bajando un poco, está bien, sirve. Y el momento, o sea, por ahí sí puede ser ahí apenas terminan de escalar, buenísimo, y si no, al otro día. O sea, bien va a ser en cualquier momento trabajar la flexibilidad y la movilidad articular. Es necesario, pero bueno, en eso cada uno conoce los tiempos propios, ¿viste? Sí, Y sí. por ahí capaz, ¿viste? Está mucho esto de lo social. Y
y Sí, capaz que estás distender ahí la terminando cabeza. o capaz que estás terminando tu sesión y justo llegan unos amigos y te quedas escalando Y más y sí, se te fue todo sí, el día dándole rosca a la escalada. pero bueno, tratar de encontrar ahí el momentito para hacerlo, pero que sea consciente, ¿viste? Como que lo hago y pienso cómo está reaccionando mi cuerpo a esto. Como que me tomo un ratito para pensar En en mí, eso, en mis claro. tejidos y en mi sistema musculoesquelético, y eso realmente es muy beneficioso. Lo que uno puede llegar a conocerse y generar en uno mismo es un montón si le dedicamos el ratito necesario, ¿viste? Porque incluso hasta viniendo a escalar o ir al gimnasio estamos taca taca, seguimos, ¿viste? Enchufados en la rutina diaria. Entonces por eso digo, más que cantidad, calidad, ¿viste? Esos minutitos de calidad, darle ese ratito de decir, bueno, sí, no sé, me peleé con mi pareja, estoy para atrás, estoy como todo un tono bajo. Bueno, sí, estoy así, ¿cómo puedo Claro, generar atenderme? herramientas, ¿no? Sí, Ahí, sí, lo que sí. noté muchas veces también es que muchos escaladores y deportistas, su única válvula de escape ante el estrés o su mayor válvula de escape y de distracción es ir a escalar. El tema es que si Mm, vas a escalar de forma inconsciente, te pasan un montón de cosas que podrías regularlo o evitarlo. Por eso es como entro al ujú, muro. Me pasaba cuando antes laburaba en Realization, había gente que llegaba pasada y le decía, mm. andate, elegite un tema musical, acostate, cerrá los ojos, escuchate un tema que quieras escuchar y venían, ahora sí estoy. Porque, Estoy. claro, ahora estoy, pues si no seguían Ahora subiendo con el entrenamiento, sí, ¿viste? sí, Era como, bueno, sí, bajás una pausa, que está bueno, en algunos les sirve y otros es buque vole, pero aún así hizo como para entender que haya una bisagra, ¿no? Que no sea toda una continuidad del mismo estado mental, sino que freno sí, y ahora voy a hacer la actividad que yo elijo y como amo esa actividad, me voy a cuidar para poder hacerlo a lo largo del tiempo. Si no, me voy a quitar sí, lo sí. único que estoy amando, digamos. Sí, y por eso, en esto de decir qué podemos hacer, Mm, por eso digo buscar estos profesionales, ya sea el entrenador, ya sea el kine, el aprender a delegar un poco, ¿viste? De decir, bueno, que otro me ayude, ¿viste? sí, sí, O sí. escucho a otro lo que tiene para decirme o lo que observa, ¿viste? Porque a veces uno cree, viste que en escalada se usa mucho el videíto también para ver los gestos y todo. Bueno, esa mirada del otro hacia uno, esa atención del otro hacia uno, también nos sirve mucho y lo merecemos, viste, como es también aprender a reconocer que a veces necesitamos ayuda de alguien más como para ordenarnos un poco en nuestro funcionar, Sí, ¿viste? y hay más profesionales que ya se están metiendo más en el deporte, o sea, hay para recurrir y Sí, para buscar y para sí, hacerte una evaluación y quizás a veces no decidís, no, la verdad que prefiero ir por tal lado, pero me quiero hacer una evaluación y tener ese registro. Listo, lo tenés. Yo hago como sí, sí, informes sí. de, bueno, te pasa esto, o yo detecté esto, los Ujú. grabo, se los muestro, ¿viste? Para que sea más fácil de entender, porque si no es como usas palabras y todo chamullo, pero cuando le mostrás, mira, te pasa esto, te pasa aquello, fíjate que ahora voy a evaluar y debería estar pasando esto, mira, pasa esto, y claro, la persona es Sí, como, sí, ah, ok, sí. yo sabía que algo me estaba Ujú. pasando, pero no sabía de dónde venía. ¿Viste? Y algunos Sí, intuyen, otros simplemente es solucioname esto porque no sé qué me está pasando. ujú. Eh, Sí, 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 es como entender esa particularidad, viste, de cada uno y las mediciones también están buenas, que haya algo objetivo, o sea, medible y objetivo, y a partir de eso ver cómo se puede accionar, por supuesto. Por eso digo que está bueno el que alguien te guíe, te evalúe, te acompañe en el entrenamiento. También, viste, en la parte física, por ahí uno va solo al gimnasio y hace lo que creemos que está bien y lo que no es lo que vio en un necesitamos. reel de Instagram
Instagram, vio 4 o Sí, 5 ejercicios, voy a hacer esto. ¿Qué, sí, sí, sí. qué tipo, si hay, ¿no? Síntomas Ujú, más o menos puede generar una restricción en la zona dorsal. ¿Hacia dónde se puede disparar y bien. de qué manera? Para que una persona eh, pueda quizás tener la Ujú, posibilidad de decir, no, esto no es una cuestión de hombro, me está pasando algo ujú. más. Bien, los bloqueos dorsales suelen manifestarse con dolor tipo punzante en la zona de la escápula, que se irradia hacia cabeza y cuello, que pasa ahí como es una electricidad en toda la zona de la escápula, puede molestar sin ser localizado en el punto este, el típico, El el clásico acá, supraespinoso, el sí, sí. trópico. Exacto, ahí, pero puede dar un dolor ahí difuso, el dolor bien local también en la zona dorsal. ¿M? Esos son síntomas muy comunes y la fatiga también ahí en la zona de columna, ¿viste? Esto de colapsar también. Esos son síntomas muy comunes de un bloqueo dorsal y por eso Y mucha afecta a gente lo las confunde. escápulas en su posicionamiento, ¿no? Y en su capacidad de estabilizar también. Sí, 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 sí. En cuanto a la alineación, sí, recontra. Claro, pues de ahí sale todo. Eh, Vos imagínate, para que entiendan, ¿no? Tu columna es un tubito muy flexible, que de ahí sale todos los cables que interactúa este sistema nervioso mandando, recibiendo información todo el rato. Entonces, si hay un bloqueo ujú. ahí, es un bloqueo de señal, ¿no? Incluso, O sí, quizás a veces se interpreta como un dolor muy agudo y en realidad es una alteración del sistema, del cableado, ¿no? Que está mandando algo sí, más sí. agudo porque te está avisando que viene más de atrás. Mucho cuando me vienen con... Incluso, Sí, decime. sí. Incluso hasta lo respiratorio. Mm, Vos pensás que las costillas van, o sea, a dorsales. Incluso al respirar profundamente puede dar un dolor ahí punzante y en cuanto a la mecánica respiratoria. Imagina, o sea, altera también hasta esa función. O se siente, o el síntoma también está durante una inspiración profunda o expiración. claro. Así que también se puede sentir eso, como el dolor punzante en la respiración, en la zona local que se irradia. Había hablado alguna vez con un osteópata y me decía que también todo ese cableado dorsal sale también hacia los órganos y puede generar un montón de Sí, malestar visceral, ¿viste? A veces sí. uno, no sé, tiene dolor en el estómago o poca tolerancia a Ujú. ciertas cosas y es un cable que está, imagínense que es un cable que está haciendo como chispa, no es que está haciendo Sí, eso, ¿no? Pero que no pasa la corriente de forma cor- eh, corriente o fluida dentro de la vaina, ¿no? de la vaina. Claro, Ujú. Sí, sí, de toda muy loco la eso. parte nerviosa. Por eso es Sí, lo sí, de... más vale. Por eso hablamos del sistema nervioso como la unidad integral y por eso decimos, volvemos a lo mismo. O sea, no es un segmento, es un todo y falla una parte y falla el sistema en su totalidad. Tal cual. Entonces, por eso es tratar de abordar bueno, voy a lo dorsal. ¿Qué músculos están ahí que se insertan? ¿No? ¿Cuáles son los que nos están fijando? ¿Qué tengo que entrenar o despertar? ¿Qué tengo que bajar un poco el nivel de activación? ¿A cuáles músculos tengo que bajarle un poquito el nivel de activación? Eh, bueno, ¿qué tengo que fomentar más? La movilidad, más la fuerza, más la elongación. Bueno, me explico, entonces ir buscando ahí, Y es ir complejo. indagando en todos los sistemas. Sí, sí, ni hablar. Pero bueno, como nadie se conoce más que uno, o sea, nadie se puede conocer más que uno mismo, ¿eh? Está Ahí va. bueno generar eso. Claro, se dice, no es que se conoce, se puede conocer. Se puede conocer. Exactamente. Sí, Bueno, sí, sí, ¿algo más que así quieras que bueno. agregar antes que finalicemos? No, No, gracias, gracias inmensa. Siempre es un no, por placer, favor. viste, charlar con vos y tener estos diálogos así y ojalá les sirva a quienes lo hayan escuchado. Sí, sí. Y, y bueno, estoy recontra, bueno, disponible para cualquier duda o consultas ¿En qué muro que haya. estás? ¿Dónde atendés? Bueno, yo tengo el consultorio en Banana, Centro de Escalada en Córdoba.
acá somos varios profesionales, yo tengo la parte kinésica, tenemos Nutri, tenemos osteópata, Ah, bien. eh, A sí, sí, full. venimos joya. Y bueno, estoy acá todos los días, así que está el Instagram nuevo, que es DF Salud, así que Ahí va. está, Después pásamelo así sí, yo lo paso. dale, dale. Y nada, Eh, ¿algo más querías? no, No. nada, que gracias. Nada, por favor, no, gracias por vos tomarte el tiempo. Gracias. Sé que estás a full y cansada y con una familia adelante para Nada, llevar. sí, eso. Pero tenés un gran compañero de vida que es un tipazo y Ay, es gracias. un grande. Sí, es un genio. Sí, sí, que hay debe estar haciendo malabares con los niños. Ahí va, sí, sí, ¿no? Entreteniendo un rato. Bueno, lo que veníamos hablando de recomendar a ir a un profesional, si estás en Córdoba, vayan a Ujú. verla a Dai, así le hace una evaluación consciente, profesional y ama su trabajo, se le nota, porque Ah, gracias. habla de su laburo con mucho énfasis. Y bueno, nos Gracias. vemos el viernes que viene. Si todo sale bien, yo creo que sí. Vamos a estar con Mora, que es una seteadora del Ah, sur, sí, y nos va a hablar de sí, su sí. experiencia Bien. dentro de este mundo monástico, a ver cómo se fue desarrollando y cómo llegó a nada, a ser una referente del seteo en este hermoso A full las país. chicas. Sí, 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 Totalmente. sí, sí. A full las chicas. Guerrera a Che, morir. bueno, qué maestro. Y me alegra un montón esta propuesta así, y siempre ahí metiéndole pilas. Me encantan los posteos que haces y siempre Gracias, los gracias. sigo y te recomiendo. Así que, bueno, eso, los que disfrutamos de nuestro trabajo, Se nota. sabemos que, sí, 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 se nota. sabemos que no parece trabajo, ¿viste? Literal, literal, literal. Así que, Es bueno, la es manija que lindo tiene la gente en conocerte. el muro, nosotros la tenemos en el trabajo. Totalmente, Totalmente. totalmente. Así Bueno, que, Dai, te agradezco un montón mm, tu tiempo. Te mando un besito grande. no, te mando un beso enorme a vos y bueno, buen fin de semana y Igual. gracias. Te mando un abrazo, Leo. Chao, chao. Chao.